Carta de navegación. Bueno, bienvenidos ya en esta parte final, en este tramo final del programa. Queremos agradecer a quienes nos han estado contactando a través de las redes sociales. Gracias a Leslie Sandoval, Arturo Palacios por sus comentarios a través de Twitter. Y también queremos recordarles que pueden descargar este programa y los programas previos de Observatorio 2012 en nuestra página www.observatorio2012.tvunam.mx. Volvamos, si les parece, al tema que se ha quedado como un tema no menor todavía en el tintero y que inevitablemente tenemos que desahogar, que es el de la educación superior. Déjenme planteárselos así. ¿Cuál es el diagnóstico que hay que hacer del estado de la educación superior desde su punto de vista? ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad sobre las que hay que transitar en este sentido? Lourdes. Educación superior, el primer tema y el más fácil es cobertura. No, en educación escolarizada no llegamos al 30, el gobierno habla de que ya llegamos al 30.1, suma la no escolarizada. El porcentaje del posgrado es realmente lamentable. Si nosotros queremos pensar en un país que vaya acumulando un saber y un capital científico y tecnológico, el posgrado es un eje indiscutible. Si vemos la población de 18 años y más, en este país, según los datos del INEGI y del censo, el 1.22% de la población tiene posgrado. Y el 19% de ese 1.22 está en el DF. Esa es una condición indiscutible. Bueno, claro, la desigualdad regional es notable. Entonces yo creo que cobertura es un asunto muy serio para la educación superior. Y estamos hablando de licenciatura y posgrado, y también de aquellas, y en un mecanismo y en una política, digamos, de coordinación que no de dispersión. Se han creado muchas instituciones de educación superior en este sexenio, dispersas, con proyectos distintos, las universidades tecnológicas y las politécnicas, con alta inversión y muy poca demanda y con muy poca matrícula, ¿no? En vez de sumar esfuerzos, de crear como nodos, no sé, regionales, vinculados a los requerimientos de las zonas, juntando fortalezas, ¿no? Se crean instituciones pequeñas, no creo que sea el camino. Les comentas algo y te pregunto, Germán, que me ha llamado mucho la atención, esta idea de quizás se ha aumentado la oferta, pero no aumenta la demanda. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos eso? Es decir, ¿por qué se van reproduciendo más centros educativos a nivel medio superior, sobre todo superior, y sin embargo no logran captar estudiantes que estén dispuestos y en condiciones de llevar a cabo una formación profesional a esos niveles? Bueno, hay muchas razones. La primera de ellas es que algunos estudios que se han realizado muestran que la demanda tiene siempre un comportamiento muy tradicional. En general, el padre de familia, la madre de familia, el muchacho van a tratar de encontrar su lugar en alguna universidad. Normalmente es la universidad pública del Estado, autónoma, en el caso de la Ciudad de México son las federales que aquí están. Y las opciones que son nuevas o que son tecnológicas son consideradas como opciones de segunda importancia. Es una importancia. Entonces creo que ahí hay una tendencia en donde la propia estratificación o segmentación del sistema también se ve reflejada en las preferencias de la demanda. La segunda es que no queda tampoco muy claro que estas instituciones realmente estén resolviendo las necesidades de la demanda. Tienden siempre a pensarse como instituciones que van a resolver las necesidades del entorno local, las necesidades de tipo cultural, sobre todo estoy pensando, por ejemplo, en las universidades interculturales, cuando probablemente los intereses reales de esas personas no estén colocados en el tipo de oferta que se le está dando. Es probable que un muchacho que vive en una ciudad pequeña agradezca sin duda que se abra una universidad de tipo tecnológica o politécnica o una universidad intercultural, pero a lo mejor él estaría más contento si tuviera posibilidades de irse a la otra universidad. Las universidades interculturales están muy pensadas en arraigar a la gente en sus comunidades, cuando probablemente esos jóvenes lo que menos desearían
sería seguir quedándose arraigados a sus poblaciones, no por un problema de falta de identidad, no de ese tipo, sino falta de oportunidades de desarrollo económico y social. Entonces, creo que por eso pese a la importancia que pueden tener en ciertos contextos locales, este tipo de opciones tienen un límite y parece que ya lo estamos viendo. Entonces, de tal manera que retomar un crecimiento importante de la educación superior creo que implica seguir extendiendo instituciones, sacar provecho de las que ya existen, probablemente haya subutilización de espacio y de capacidades y hay que maximizarlas para que puedan entrar más jóvenes, ¿no? Germán, estás hablando de la oferta pública, pero también ha crecido mucho la oferta privada de educación superior, que no sé si en buena medida por el rezago de la oferta pública en zonas y en áreas educativas pertinentes. Hoy el 33% de la matrícula de licenciatura está en escuelas privadas, no necesariamente de una calidad asegurada. Y esto, Lourdes, nos puede traer otros efectos, como que, por ejemplo, si se ofrecen las carreras que el estudiante está demandando y en condiciones de pagar, pues ahí no vamos a tener desarrollo científico. Por ejemplo, si por ese lado seguimos avanzando, ¿cuáles son los pros, los contras, los problemas de esta privatización de facto de un área importante de la educación superior? El tema es que la educación privada en superior ha crecido en áreas muy específicas, ciencias sociales y administrativas, en algunas áreas de las humanidades, no en las ingenierías, no en las físicos-matemáticas, no en agronomía y otro tipo de cosas de alta pertinencia para el país. Ha crecido en licenciatura y en maestría de una manera exorbitante y con una desregulación total. Toda esta obsesión de la evaluación que veíamos en los otros niveles educativos no aparece ni remotamente para la educación superior privada. Está desregulada. Todos los proveedores internacionales que comercializan no tienen ningún tope, ningún marco legal de control. En cambio, el posgrado en términos de doctorado sigue siendo público y es el único espacio, las universidades, las instituciones como el Cinvestav, etcétera, quienes tienen la infraestructura, la tradición, la masa crítica para hacer doctorados verdaderos en todas las áreas de conocimiento. Entonces, la oferta privada tiene un problema muy grave y es que, dado que las calidades son tan disparejas, no hay regulación ninguna, ¿no? Entonces, estas familias que tienen esta esperanza de movilidad, de crecimiento y de empleo y de mejoramiento de calidad de vida en la educación superior de sus hijos, se ven en muchos casos engañadas, ¿no? Sometidas a los pagos que parecen muy módicos y luego egresando con títulos que no tienen buena recepción en el mercado de trabajo. Tenemos que avanzar, porque el tiempo es lo que es tirano, sí, hacia, pues digamos, la definición de cuál debería ser la ruta crítica para mejorar este problema multidimensional que ya nos han señalado en los distintos ámbitos de la educación. Y me da la impresión que uno de los temas que ha sido recurrentes es la falta de planeación, la falta de una regulación adecuada, es decir, una congruencia de una auténtica política estatal. ¿Cómo, Germán, podemos avanzar, visto el contexto actual, en la definición y construcción de una política estatal transversal en los distintos niveles educativos? Déjame empezar por educación superior y nos vamos ahora en reversa y así aprovecho para hacer un comentario. Yo creo que la política en educación superior ya dio lo que tenía que dar. Es decir, haber introducido la evaluación, haber introducido las acreditaciones de programas, todo eso como que logró, de manera muy desigual, pero logró poner cierto orden en el sistema, si es que podemos llamar que es un sistema. Pero ya más de lo que dio, ya no va a dar. Al revés, probablemente ahora, si de por sí ya habíamos visto nosotros de hace tiempo fenómenos de simulación con ese esquema de evaluaciones, lo que vamos a tener ahora es una simulación muy extendida. ¿Quién puede realmente creer que el hecho de tener más de la mitad de la matrícula en programas acreditados hace
que esos jóvenes tengan ahora una educación de mejor calidad y que ellos sean mejores estudiantes y que sepan más que lo que sabían sus equivalentes unos años antes. Nadie lo puede sostener con seriedad. Basta darse una vuelta a cualquier universidad del país para darse cuenta de los enormes problemas que tenemos al respecto. Entonces, creo, en alguna ocasión, creo que en la inauguración del Congreso, del 11º Congreso de Investigación Educativa, Silvia Ortega dijo, y lo dijo muy bien, que habría que cerrar ese ciclo de políticas e iniciar un nuevo ciclo. Y ese nuevo ciclo debe ser un ciclo basado en una política de expansión de oportunidades con equidad, lo cual significa trabajar de otra manera los temas de la calidad para lograr que el acceso no sea solamente a un lugar, a una banca, sino a una experiencia educativa importante. Una política centrada, una vez más, en la profesionalización docente. Nos hemos olvidado de eso y fue una vieja demanda de los universitarios desde la década de los 70. Una enorme proporción de los profesores no tiene contratos estables, son contratos precarios por horas. Y son los que se hacen cargo de la mayor parte de la docencia universitaria. Eso tiene que acabar. Bueno, yo diría eso, habría más cosas que decir, pero... Eso pasaría por una política de Estado, por ejemplo, para dar recursos a las universidades para que la gente se pueda jubilar, porque tenemos una transición demográfica muy acelerada en las universidades, ¿no? Necesitamos una renovación generacional muy fuerte, y no solamente en educación superior, especialmente en educación superior, pero de ahí para atrás, o sea, para abajo. En muchas otras instituciones también. Hay un problema la renovación generacional, el problema de las jubilaciones, pero además la inversión, una inversión sostenida, presupuestos plurianuales, eso está asociado evidentemente a una política de Estado. O sea, no solo son criterios y formas, sino con qué sostenerlas. Yo diría para todos los niveles, el fomento a la investigación, la consideración de la investigación educativa y la investigación en general como sustento de la definición de políticas, un diálogo que puede ser productivo, ¿no? Desde los saberes generados, y obviamente, bueno, estoy partiendo de entender a la educación como un derecho, como un bien público inalienable, O sea, si no entendemos esto de la... Te paso la palabra, Germán, porque quieres decir algo, pero te adelanto que valdría la pena que visualizáramos también el otro lado que ya adelantabas tú, que es el de la educación, digamos, básica en esta perspectiva de qué hacer, digamos. Sí, perfecto. Hago un comentario final sobre educación superior. Creo que como una política de Estado tenemos que hacernos cargo de la necesidad de construir un sistema coordinado. Tenemos, por ejemplo, los sistemas de créditos que los alumnos tienen cuando llenan sus materias, no sirven realmente para nada. O sea, no son créditos en el sentido de que se está acreditando un conocimiento, un saber que puede llevarse a otro lado. Es decir, entonces necesitamos coordinar eso, porque entre los distintos tipos de universidades no hay posibilidades de transitar, de movilidad, y es un problema muy serio, sobre todo en una época en donde el intercambio y la movilidad de estudiantes está siendo altamente valorado. Ahora, regresándome para atrás, ¿qué hacer? Yo creo que tenemos que retomar la ruta de la reforma de la educación media superior. O sea, tenemos que llevar sus planteamientos adelante, ser congruentes con ello, no solamente para el próximo gobierno, sino para los que sea necesario, porque sí es un mundo muy heterogéneo que requiere también, otra vez, de una buena coordinación a partir de elementos comunes compartidos por todos. Y a partir de eso, entonces... Humanidades y filosofía. Incluyendo humanidades y filosofía, que por cierto genera siempre un gran debate, porque cuánta y qué, pero esas son las típicas negociaciones que los que discuten los currículos se enfrascan, ¿no? Pero sí, hay que retomar eso, por supuesto, y pensar en el tema de la profesionalización de los docentes también en ese nivel. Ese también es un asunto totalmente desatendido. Hay una precarización en muchos bachilleratos, una precarización del empleo, bajos salarios, malas condiciones de trabajo, contratos precarios, y eso hay que resolver. O sea, profesionalización transversal, revisión de las currículas, y hay un elemento evaluación, una revisión de evaluación distinta. Y una pregunta, Lourdes, ¿cómo lograr este punto de equilibrio entre un derecho con acceso igual, garantizado a todos, y al mismo tiempo esta diversidad de la que nos hablabas, que es importante mantener, haciéndonos cargo de los tendencias regionales, de los valores de cada lugar? ¿Cómo lograr esto? Es que esa atención a la diversidad y la desigualdad es tarea de Estado.
O sea, no puede ser y no puede estar asignada a los particulares. Porque las decisiones, si se tomaran decisiones de largo aliento en educación, a ver, yo estoy muy convencida que son verdaderas decisiones estratégicas para poder pensar en un país, en los intereses del país, de su inserción en la aldea global, en las sociedades del conocimiento, pero con autonomía, con justicia y con libertad. Son decisiones estratégicas de alta envergadura y hay que saber tomarlas. Hay que ser muy atrevido, ¿no? Yo creo que requiere mucha imaginación, requiere mucha creatividad y requiere ir a romper inercias muy dañinas para el sistema, de fragmentación, de corporativismo, de politizaciones muy serviles, ¿no? Que han dañado a lo educativo de manera muy importante, y arriesgarse de verdad, ¿no? A todas las implicaciones, los jóvenes que no tienen oportunidad ni de estudiar ni de trabajar, mal llamados ninis, ¿no? A ver, es una cantidad de cosas que de verdad implican, híjole, un valor muy fuerte para darle vuelta en serio, ¿eh? No parches, hemos tenido parches muchos. Sí, se requiere un proyecto. Un proyecto. Un elemento adicional que se nos ha quedado de alguna manera rezagado, que se mencionaba, bueno, por supuesto, pero que se mencionabas, Lourdes, en términos de educación superior, hablando de presupuestos plurianuales, y el presupuesto, es decir, cuánto tiene que invertir el Estado, no solamente en términos de planeación, de estrategias, de políticas estatales, sino de la dimensión económica. Se ha hecho mucho alarde. ¿Cómo, digamos, debería incrementarse? Sí, definitivamente. Definitivamente el presupuesto se tiene que incrementar, y para todos los niveles, ¿no? Pero al mismo tiempo, el uso de ese recurso se tiene que transparentar y hacer eficiente. Porque es evidente que hay una gran cantidad de desperdicios, hay una cantidad... Hoy se gasta mal. Se gasta mal por muy diversas razones y en muy diversos asuntos. Entonces, todo ese asunto hay que corregirlo también, de tal manera que los aumentos de recursos vayan acompañados también de una mejora en la administración, en el uso y en la transparencia de los que actualmente existen, y por lo tanto que el recurso funcione más. Pero de que hace falta más dinero, hace falta más dinero. Y esa es una tarea que los economistas y los políticos tendrán que volver a discutir para ver de qué manera la base fiscal se amplía y se destinan más recursos a la educación. Se invierte en educación. Que se invierta. No se gasta. No es gasto. Así es. Pues el tiempo es el principal enemigo de este programa. Les agradecemos, Germán Álvarez Mendiola, Lourdes Cejáibar, muchísimo su contribución a tener un diagnóstico riguroso, profundo de este tema, del que quizá no se habla con el debido rigor en nuestro país. Todo mundo se dice, lo hacen los actores políticos, siempre están comprometidos con la educación, pero a veces ni siquiera hay la disposición de entender la dimensión del problema. Creo que a entender la profundidad, los distintos ángulos del asunto han contribuido nuestros invitados, y por supuesto hay que ampliar los recursos para la educación, pero el tema económico es materia de otro programa. Esto fue Observatorio 2012 en materia de educación. Muy buenas noches. Muy bien.